Hay una cosa de la que no se suele hablar cuando dejas una adicción o cuando la has dejado, y para mí es algo muy importante y crucial. Ya no solo porque nos va a ayudar a que ese proceso sea más fácil y sea más llevadero, sino también sobre todo a conocernos, a entendernos qué nos pasa, qué estamos atravesando, ¿no? Como que el conocimiento siempre nos hace que el proceso que estemos pasando o lo que estamos viviendo nos sea más fácil de llevar, nos sea más fácil de atravesar, ¿no? Entonces, en este vídeo me gustaría hablar sobre esto porque me parece algo crucial y sobre todo si estás en esta situación, estás ya sea dentro de la adicción, saliendo o ya hayas salido, creo que es muy importante y muy nutritivo hablar sobre esto. ¿Y a qué me refiero cuando digo que casi nadie habla sobre esto al dejar una adicción? A lo que me refiero es al duelo. Muchas personas se creen que el duelo es solamente cuando muere un ser querido, un amigo, un familiar, o cuando perdemos algo de mucho valor, pero no solo es eso. O sea, por ejemplo, en la adicción, este duelo nosotros lo podemos experimentar de nosotros mismos. ¿Y a qué me refiero con que hay que atravesar un duelo cuando dejas una adicción? Pues efectivamente, normalmente cuando dejas de consumir, igual llevas consumiendo 5, 10, 15, 20 años o incluso más tiempo, ¿no? Has creado toda tu identidad, toda tu personalidad en base al consumo. Muchas veces cuando dejas de consumir, a mí me pasó, es como quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, porque a la gente le gusta las clases de pintura y a la gente le gusta esto otro y sabe qué quiere y sabe qué no quiere. Y de repente cuando dejas el consumo te sientes perdido, te sientes solo. Y esto es precisamente porque estás atravesando ese duelo. Estás atravesando ese duelo de la persona que has sido, de la persona que ya no vas a ser, porque sabes que ya no hay un retorno. Entonces es muy importante entender este duelo, que es lo que vamos a ver un poquito ahora, y cómo conocerlo nos va a ayudar a superar más fácil la adicción. Pues bien, como estaba diciendo, ya sabréis, lo normal o lo habitual, ya sea la sustancia que sea o ya sea un hábito, cuando yo tengo esa adicción de consumo y mi única forma de relacionarme es el consumo, mi único plan cuando tengo libre del trabajo, de estudiar es el consumo, llega un momento que eso se vuelve tu vida, eso se vuelve tú mismo te vuelves eso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo utilizas para cuando estás triste, lo utilizas para cuando estás bien, lo utilizas para celebrar, lo utilizas para autodestruirte, forma parte de ti, es algo que te acompaña en esos momentos de soledad, es algo que te acompaña en esos momentos de vacío y en muchas ocasiones has podido llegar a pensar que te llena y que te ayuda realmente, ¿no? A pesar de que seguramente si estás viendo este vídeo ha llegado a ese punto que ya más que una ayuda es un impedimento que te está impidiendo ser feliz, básicamente, ¿no? Y estar bien. Cuando llevamos tanto tiempo con ese mismo hábito, con ese mismo comportamiento, por decirlo de alguna forma, nos pasa esto. Nos dejamos de identificar o dejamos de saber quiénes somos realmente y nos empezamos a identificar con ese hábito que tenemos. Es muy común, tanto en mi caso como con las personas con las que trabajo, que veo esta situación de, joder, es que no sé qué quiero, estoy como perdida y la gente está en otro punto y claro, y si no hubiese hecho esto los 10 últimos años, estaría en otro punto, igual tendría una familia o igual tendría el trabajo que quiero y ahora estoy aquí en un trabajo que no me gusta y estoy en una situación que no me gusta y esto en muchas ocasiones nos amarga y a lo que nos lleva muchas veces puede ser a la recaída o puede ser también a esa frustración. Es muy malo, es muy triste el haber hecho ese esfuerzo para dejar una adicción y estar incluso peor que antes. Es cierto que la adicción es esa anestesia que te está tapando eso que no estás queriendo ver. Cuando la dejas, no tienes más remedio que mirar a la realidad, a los ojos y mirar a la verdad, es decir, bajar al sótano y encender la luz y ver el desastre que hay ahí armado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero esto no es negativo. O sea, muchas veces cuando estamos desde dentro pensamos que esto es negativo, joder, qué putada y qué hago. Pero al contrario, es algo muy positivo. ¿Y por qué es algo muy positivo? Normalmente la mayoría de personas viven en piloto automático. Es decir, muchas veces nos pensamos que nosotros por haber consumido durante no sé cuántos años, que estamos más atrás que el resto de personas, pero no es cierto, porque la mayoría de personas hoy en día viven evadiéndose de la realidad y no tiene por qué ser con una sustancia, puede ser con relaciones vacías, puede ser con compras, puede ser con consumo por consumo, puede ser con pornografía, con comida basura, con lo que sea, pero la gente vive evadiéndose. Normalmente la gente vive en ese piloto automático, se casa con alguien que no les gusta, tiene hijos sin saber si quiere tenerlos o para arreglar la relación desastrosa que tiene un trabajo porque le han dicho que es lo que tiene que hacer. No es negativo que nosotros estemos en ese punto de quiebre. Sí que es muy importante en este punto de quiebre y cuando empezamos a ver quiénes somos realmente, es muy importante ver qué queremos realmente y elegir siendo conscientes de lo que estamos eligiendo. Cuando uno empieza el proceso de dejar una adicción, no vale he salido de esto para anestesiarme con otra cosa. No vale, porque vas a estar exactamente igual o peor que antes. Es muy importante entender esto como ese renacer.
entender esto como qué quiero realmente. Tengo 20 años, 30 años, 40 años o 50 años, no sé qué he hecho con mi vida, no sé qué quiero, no sé qué me gusta, no sé quién soy. Y eso al principio agobia, satura, frustra, porque también te da la sensación del tiempo que has malgastado, pero no es verdad, porque has llegado a un punto que la mayoría de gente no llega, que es el punto de no retorno, es el punto de ver qué quiero realmente, es el punto de, joder, estoy viendo la realidad a los ojos y estoy viendo que lo que estoy viviendo en el mundo en el que estoy no me siento cómodo, no me siento cómoda, no es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué puedo hacer para remediar esto? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Por dónde empiezo? Cuando me hago estas preguntas, es mucho más fácil llegar al punto que realmente queremos estar, ¿no? Pero para llegar a hacernos estas preguntas y para entender esto, es importante también respetar este duelo, del que hablaba al principio, ¿no? Respetar ese duelo no quiere decir me quedo triste, encerrado y ya está. No, pero sí entender que hay una parte, joder, que es difícil. Es decir, acabas de matar a tu versión que ha sido los últimos 15, 20 o 30 años, lo cual es muy fuerte. Muchas veces, ya voy a hacer otro vídeo hablando sobre esto porque me parece un tema súper interesante, relacionado sobre demonizar las sustancias, demonizar el consumo, lo cual al principio, siempre que dejamos la adicción, normalmente ocurre porque nos es una ayuda, nos hace ese primer camino más fácil, ¿no? ¿Por qué explico esto? Porque es muy importante esa despedida, ese duelo, no hacerla tampoco desde el odio, desde el rencor, sino hacerla un poquito más desde, joder, gracias a estos 10, 15 años, 20 años que he estado consumiendo, gracias a esto he podido llegar al punto de darme cuenta de que quiero cambiar esto otro, o de que me importa mi salud, o de que, ¿no? Muchas veces pensamos que al estar enganchados a una droga, que es mejor estar enganchados a otro tipo de cosas, pero la realidad es que no. La droga lo que nos hace es llevarnos a ese punto límite y nos hace llegar a ese tocar fondo, a ese quebrar, y eso es lo que nos hace reconstruirnos, ¿vale? Si yo estoy siempre en ese punto de, bueno, estoy mal, pero bueno, sí que es verdad que salgo un día y bien, y luego al día siguiente como estoy un rato viendo reels, y luego estoy viendo una serie y no pienso, entonces voy pasando un día a otro, ahí muchas veces las personas no llegan a tocar fondo, es decir, no llegan a hartarse. Pero tú o yo, cuando esa adicción o esa forma de anestesiarte es a través de las drogas o el alcohol, es muy común que llegues a ese punto de quiebre. Y eso es el mayor regalo que se nos puede dar. Al principio, igual me estás escuchando y dices, vaya, es un normal, ¿no? Pero esto es así, porque eso me está obligando a hacer ese cambio. Me está obligando a ver qué quiero realmente. Me está obligando a conectar conmigo de verdad y a dejar de anestesiarme y de taparme y realmente descubrir quién soy yo. Y esto es un proceso doloroso, porque cuando despiertas, cuando ves la realidad, normalmente es doloroso, pero es lo mejor que puede pasar, porque en ese punto es cuando empiezas a vivir tu vida de verdad, en ese punto es cuando empiezas realmente a construir la realidad que quieres, y puede ser la que sea, o sea, es decir, no hay límites, no hay nada, ¿no? Para cada persona será diferente, pero sí es importante verlo como un regalo, verlo como incluso una bendición. ¿Y por qué? Porque te está dando la oportunidad de conocerte realmente, de diseñar tu vida, de ver qué te gusta y qué no te gusta. Y al principio asusta, porque es como atravesar ese umbral, ¿no? Que se habla en el viaje del héroe, ¿no? Como atravesar esa puerta y al otro lado va a haber oscuridad y claro, me da miedo y me tengo que conocer a mí mismo y tengo que ver qué quiero y también eso va a implicar de repente ver que los últimos 10 años de mi vida igual no los he aprovechado como hubiese querido, porque por miedo, por vergüenza o por culpa y estar en ese bucle metido. Pero eso es lo que nos va a hacer salir de ese bucle. Es decir, asomarnos a ver eso es lo que nos va a hacer salir de ese bucle. Cuando yo miro la oscuridad a los ojos, es decir, cuando yo estoy en el bosque y está oscuro y cojo la linterna y empiezo a caminar, es cuando empiezo a ver qué hay al otro lado. Si no, si me quedo simplemente mirando a la oscuridad del bosque, jamás voy a pasar al otro lado por miedo. Entonces, aquí hay 3 pilares fundamentales, ¿vale? El primero es aceptar que hay que pasar un duelo y ese duelo es de nosotros mismos, porque hemos dejado de ser quienes creíamos que éramos, por decirlo así, o hemos descubierto que no somos quienes realmente creemos que somos, que queremos otra cosa, que la droga o la sustancia que consumiese realmente era una forma de escaparme, que al principio podrá haber estado súper bien, lo habré podido disfrutar y lo que sea, efectivamente, tampoco es cuestión de aquí de mentir a nadie, pero que ha llegado a un punto que lo único que hace es engañarme, ponerme una venda en los ojos, ¿no? Entonces lo primero es aceptar que va a haber ese duelo porque realmente estamos matando a esa persona, realmente estamos cambiando un hábito de años, realmente estamos cambiando una forma, nuestro refugio. Yo estoy mal, me fumo un porro, yo estoy bien, me fumo un porro, yo llego cansado del trabajo, me fumo un porro, lo mismo con el alcohol o con la cocaína o con lo que sea, ¿no? Pero es nuestro refugio, sea todos los días, sea semanalmente, pero no deja de ser tu refugio. Entonces lo primero es asumir
que estamos saliendo como de ese cascarón, estamos volviendo a salir a la vida, estamos dejando de anestesiarnos, estamos dejando de tratar de ponernos esa venda en los ojos. Entonces, obviamente es duro, obviamente hay un duelo, obviamente nos tenemos que despedir de esa versión nuestra antigua, nos tenemos que despedir de quienes hemos sido. Y no desde el odio, desde joder, porque has desperdiciado toda tu vida, Simón, qué mal, y 10 años haciendo el tonto. No, al contrario, sino agradecido porque gracias a esto he descubierto lo que no quiero, gracias a esto he descubierto, me ha acercado a descubrir quién sí quiero ser, gracias a esto me ha dado esa valentía, me ha dado esa fuerza. O sea, esto es un proceso que no cualquier persona lo atraviesa, ¿no? Entonces, es muy importante enfocarlo desde ese lado y entender que va a haber un duelo, entender que nos estamos despidiendo de esa versión antigua nuestra. Porque si no me despido, ahí es donde entra también la posibilidad de la recaída, ¿no? Entonces, ese sería el primer pilar, el duelo. Aceptarlo, observarlo, entenderlo, no juzgarlo. Es decir, y entender que obviamente es un proceso como cuando se te ha muerto un familiar o un ser querido. Entonces, eso es crucial, ¿vale? Ese sería el primer punto. Luego el segundo punto estaría más relacionado con, ¿cómo decirlo? Estaría más relacionado con el tema de entender esto como una oportunidad, ¿vale? Como estaba hablando, entenderlo desde esta bendición, entenderlo desde este regalo, entenderlo de que aunque yo me sienta que voy más atrás, aunque me sienta culpable, aunque me sienta mal conmigo mismo, al contrario, seguramente esté en un punto más evolucionado que mi entorno o más evolucionado, no quiero decir ni mejor ni peor, simplemente más arriba o más abajo, pero estás dando pasos en el camino. Que no quieras ver la realidad, si tú quieres seguir anestesiándote, no quiere decir que esa realidad deje de existir. Pero sí que es cierto que si lo veo como un regalo, tengo la oportunidad de afrontarlo, de cambiarlo. Y no desde la culpa, desde el joder, como he hecho esto mal, ahora tengo que cambiar. No, sino desde qué bien que me he dado cuenta de esto, ¿no? Y tengo esta herida y ahora lo que voy a hacer va a ser cicatrizarla. Cuando tenga esa cicatriz, se la puedo enseñar a todo el mundo si quiero y decir, mira esta cicatriz. Y esta cicatriz me ha hecho aprender 1000 cosas, ¿no? Y me ha hecho ser quien realmente soy hoy. Entonces, el segundo pilar, el primero es el duelo, el segundo sería enfocarlo desde esta parte de regalo, de bendición. Y luego el tercer punto y uno de los más importantes es la acción. Es decir, no quedarme atascado, no quedarme en ese duelo, entender que hay que atravesarlo, entender que es un momento y que hay que respetarlo, pero que no nos podemos quedar ahí, que hay que seguir avanzando, que hay que seguir creciendo, que hay que seguir creando. O sea, es decir, en el momento que dejamos la adicción, ya hemos aprendido a quitar esa anestesia que nos estaba impidiendo ver la realidad, a quitar esa anestesia que nos ayudaba a calmar nuestro dolor. Ahora, ¿qué hay que hacer? El siguiente paso después de este duelo es aprender a vivir con ese dolor, aprender a sanar ese dolor, aprender a cómo seguir creciendo con ese dolor, aprender que ese dolor no me frene y sobre todo curarlo y que cicatrice, como decía antes. Cuando yo tengo esa cicatriz, ya nada me va a frenar, ya no voy a necesitar consumir, ya no voy a necesitar anestesiarme. Esto es difícil, sobre todo en el mundo moderno que todo está diseñado para que te anestesies, sea el teléfono, sea las redes sociales, sea el consumo de lo que sea, o sea, es todo consumo, ¿no? Redes sociales, porno, incluso consumimos a las personas, ¿no? Como nunca antes, ¿no? Con el Tinder y todas estas aplicaciones, es el consumo por el consumo, ¿no? Ya no existe esa conexión, o si existe es en menor medida. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta parte del duelo porque estamos muy sensibles y es muy fácil caer ya sea en propaganda o caer en el sistema de consumo porque está muy bien diseñado. Y es muy, muy fácil traspasar esa línea. Entonces, muy importante respetar ese duelo y no quedarnos ahí, ¿vale? Y sobre todo tener ese foco de aprender a vivir con ese dolor. Aprender a vivir, no con ese dolor, mejor dicho, sin esa anestesia. Y cómo gestionar ese dolor y cómo transmutar ese dolor, cómo alquimizar ese dolor, ¿vale? Entonces, muy importante respetar nuestro proceso, entender que cada cosa llega en su momento, entender que cada cosa tiene su punto vital y entender también que no nos podemos quedar ahí. Que yo no voy a hacer el esfuerzo de salir de una adicción para quedarme jodido toda la vida, porque para eso me quedo consumiendo. Eso es la realidad. Entonces, hay que ir un paso más allá, hay que ir un nivel más allá y hay que sobre todo, conectar con lo que realmente queremos. Es decir, que todo este esfuerzo no quede en vano, que todo este esfuerzo nos lleve al lugar que realmente queremos estar. ¿De acuerdo? Entonces, recordar, primero entender que hay un duelo. Y hay un duelo de nosotros mismos, porque nos hemos muerto, por decirlo de alguna forma, y esa es la realidad. Porque es un hábito de muchos años. Es un hábito que implica normalmente emociones, implica pensamientos, implica entorno social, implica tiempo, implica dónde ha ido mi economía, dónde ha ido mi dinero. Entonces, es literalmente una muerte de nosotros mismos. Y entender ese duelo, respetar ese duelo, atravesar ese duelo y sobre todo no quedarnos ahí y aprender a vivir sin esa anestesia, ¿no? Porque quien no atraviesa esto es quien termina recayendo. Quien consigue ser consciente de ese duelo y decide
estar dispuesto a matarse uno mismo, porque es difícil, obviamente, en sentido figurado, pero cuando estás dispuesto a acabar con esa parte de ti, es muy doloroso porque es una parte de ti, pero es el mayor regalo que puedes tener. Pero para eso tienes que afrontar ese abismo que hablamos antes. Tienes que atreverte a abrir la puerta y ver la oscuridad y encender la linterna. Y puede lo que al encender la luz, que lo que hay ahí sea desagradable, que no te guste, pero eso no va a dejar de estar ahí. Entonces es mejor mirarlo y empezar a colocarlo, reordenarlo lo que necesites, antes que no hacer nada. Antes que volver a apagar la luz, cerrar la puerta y quedarte al otro lado en cuclillas, abrazándote las rodillas y con miedo. Entonces, muy importante, repito por última vez, hay un duelo, respetarlo, entenderlo, atravesarlo, no quedarnos ahí y sobre todo hacernos las preguntas correctas y no caer en otro tipo de taparnos los ojos, no en otra venda. Así que nada, espero que os haya servido este vídeo. La verdad que a mí el tema del duelo es muy interesante. Si queréis que haga un vídeo un poquito más extenso y mejor explicado sobre el duelo y cómo atravesarlo, incluso alguna herramienta que nos pueda hacerlo más fácil, dejádmelo en los comentarios y nada, nos vemos en la próxima. Un abrazo.